No cabe duda que estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Nuestras vidas se han tenido que adaptar de una manera drástica, pues el secularismo está invadiendo toda nuestra sociedad. Y creo que esto no es casualidad, porque aunque el mundo está rechazando a Dios al mismo tiempo, creo firmemente que estos son tiempos en donde Dios está tratando con su iglesia en particular. Muchos dentro de la iglesia optan por ignorar, así como el mundo, los mandamientos de Dios, pero otros dentro de la iglesia tomarán una postura aún todavía más firme y con fe y con ánimos en el Señor. Creo personalmente que tenemos que movernos de las palabras a la acción, de la doctrina a la práctica, de la teología al amor por Dios, por su palabra, por su iglesia y por sus escogidos. Particularmente y debido a la situación actual, particularmente en cuanto a la iglesia y en cuanto al Señor, quien es la cabeza de la iglesia. Dice Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 22 dice, y sometió Dios a Cristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y luego en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 17, dice, y Él, hablando de Cristo, dice, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que hoy, amada iglesia, lo único que quiero hacer es un énfasis en el Señor, en nuestro Señor, quien no solamente ha dado su vida en amor por su iglesia, sino que hoy mismo Él continúa edificándola con el poder de su palabra. Y como resultado de esta gran verdad, mi oración es que nosotros, su iglesia, respondamos de una manera que le glorifique a Él y que verdaderamente nos adueñemos de estas palabras y miremos a Cristo como aquel que verdaderamente es la cabeza de la iglesia, sí, pero también la cabeza de nuestros corazones. Y leemos en Juan capítulo 8, versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Miremos una vez más el versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Unos versículos antes, Jesús se encontraba con un grupo de judíos quienes cuestionaban su verdadera identidad. Estos judíos negaban que Jesús fuera el Cristo. Aun cuando Jesús les había dicho claramente desde el principio quién Él era. Ellos negaban abiertamente a Jesús. Y la razón por la que lo negaban era porque ellos eran de abajo, así como Jesús se los declaró en el versículo 23. Jesús les dijo, vosotros, refiriéndose a los judíos, vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo. Así que debido a que ellos eran
de este mundo, eso era razón por la cual sus mentes estaban encegadas, estaban ofuscadas, y esto resultaba en su incapacidad de comprender las verdades espirituales que Jesús les había revelado. Y esto nos trae a memoria lo que el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que con toda razón es por eso que ellos, estando encegados, con una mente ofuscada, le preguntan en el versículo 25, ¿tú quién eres? Obviamente esta pregunta no le cayó muy bien del todo a Jesús. Y Jesús, sí, siendo Dios, pero también siendo hombre, tal vez frustrado por el hecho de que les había explicado una y otra vez quién era Él, les contesta al final del versículo 25. Le preguntan, ¿tú quién eres? Y Jesús les contesta, lo que desde el principio os he dicho. En otras palabras, Jesús les dice, ¿qué les he estado diciendo a ustedes desde el principio? Pero la persistencia de los judíos en preguntar, ¿tú quién eres?, era un claro indicativo de su ignorancia continua de la verdadera naturaleza de Jesús, del Cristo que esta iglesia local y todas las demás iglesias locales fieles proclaman y predican y lo tienen por cabeza de su iglesia. Y que no solamente lo honran de palabras, sino también con sus hechos. Y es por esa única razón que nosotros como iglesia nos sometemos únicamente y exclusivamente a Él. De hecho, nosotros no nos comprometemos con el hombre, ni mucho menos nos comprometemos con su gobierno. Nuestro único compromiso es con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Muchos hombres a través de los tiempos han fallado en contestar acertadamente a esta pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Y si vemos en las Escrituras, vemos muchos ejemplos. Vemos el ejemplo de Poncio Pilato, quien era el gobernador romano de Judea. Y él tenía enfrente de su persona al Dios Todopoderoso. Lo tiene delante de él mismo y le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? La verdad la tenía enfrente de él. Poncio Pilato pudo haber contestado a su propia pregunta con tan solamente mirar a Jesús para luego caer de rodillas delante de él y besarle sus pies. Y así como Poncio Pilato, ha habido millones de hombres que han suprimido la verdad. Y lo han hecho por varias razones, pero mayormente por simplemente buscar la comodidad y para saciar su ego y su pecado, para seguir alimentándolo. El hombre solamente se ha propuesto solamente buscar y encontrar de las cosas de este mundo, para así reemplazar al único ser, el único ser que puede librarnos de la ira de Dios, del único ser que puede librarnos del infierno. En este mundo, como usted lo sabe, existen muchas religiones. Y dentro de esas religiones existen también muchos dioses. En tan solamente un pequeño poblado de México existen 10 diferentes Cristos. Y escuchen, de todos los colores. Por ejemplo, en Veracruz existe el Cristo Negro de Otatitlán. En Nicaragua existe el Cristo Negro del Sauce. En Guatemala, el Cristo Negro de Esquipulas. O sea, que tienen un Cristo para cada necesidad, un Cristo para cada gusto y para cada personalidad.
un montón de Cristos, pero ninguno de ellos es similar al Cristo revelado en las Escrituras. Por otro lado, las otras grandes religiones con gran influencia, tales como el Islam, aseguran conocer a Jesús. Afirman que sí existió Jesús y de hecho ellos le llaman Isa, el gran profeta enviado por Dios, pero dicen que ese gran profeta fue, entre comillas, salvado por Dios para que el pobre no tuviera que morir en la cruz. La iglesia de los santos de los últimos días, la iglesia de los mormones, predica también a Jesús. Pero mis hermanos, ellos dicen que Jesús fue un hombre común y corriente, así como usted y como yo. Dicen que Jesús fue un hombre ordinario que tuvo que luchar y ganarse el lugar que ahora él tiene. Y que así como él, han habido millones de otros hombres y que ahora cuentan, escuchen, con su propio universo, del cual ellos son Dios con D minúscula. Y que tan solamente Jesús es uno de tantos millones de dioses, solamente que ahora resulta que Él es nuestro Dios. Y no solamente dicen y enseñan esto, sino que también enseñan que nosotros podemos también ser como Él. Que también nosotros podemos ser algún día un Dios y tener nuestro propio universo. Y yo solamente tengo una palabra para todo esto: blasfemia. Por otro lado, los reformadores, hombres fieles a Cristo y su enseñanza, gritaban Solus Christus. Solus Christus es la enseñanza no tan solamente reformada, sino la enseñanza bíblica que enseña que la salvación, que el único camino al Padre es únicamente y exclusivamente por medio de Jesucristo. Es la enseñanza que rechaza toda otra enseñanza que dice que es por esfuerzo humano. Nosotros entendemos tres cosas acerca de la salvación. Uno, que nuestra salvación es por gracia. Dos, que nuestra salvación es por medio de la fe. Y tres, que esta es solamente por Cristo. Así que los reformadores se quisieron asegurar de hacer gran énfasis en esta gran enseñanza bíblica de que solamente es por medio de Cristo que el ser humano puede ser salvo. Es la única manera de cómo es que nosotros vamos a poder entrar en el seno de Dios. Y la razón por qué es solamente por medio de Él es porque, número uno, Él, hablando de Cristo, Él es nuestro gran sumo sacerdote. La carta a los Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús como sumo sacerdote es el único ser, es el único hombre, el único individuo que puede acercarnos a la presencia de Dios. Por eso luego dice también el versículo 16 de ese mismo capítulo de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, la razón por la cual Jesús es el único que puede acercarnos a Dios es porque Él también es el único mediador. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y es por esa razón que la iglesia rechaza totalmente la loca idea de todo aquel que quiera tal vez asignarse un título similar a como los que hemos mencionado. Y que tal vez ese hombre o mujer incluso de alguna manera quiera tomar el lugar que solamente a Cristo le corresponde. Así que en respuesta, la iglesia, en vez de
tal vez seguir a estos individuos, lo que debe de hacer es señalar a todos esos personajes que se atribuyen el lugar que solamente a Cristo le pertenece y nombrarlos como blasfemos. Como blasfemos porque ellos han usurpado el lugar que solamente a Cristo le pertenece. Y es por eso que nosotros como iglesia enseñamos que es Cristo y solamente Cristo quien salva. Solo Cristo y únicamente Cristo es el mediador entre el único Dios que existe y entre el hombre caído. Esto quiere decir que solamente Cristo es el único que está calificado para poder mediar o para poder arreglar cualquier desacuerdo que pueda existir entre Dios y el hombre. Y qué gran desacuerdo existe entre ambas partes. Y es por esa razón que la iglesia, de nuevo, solamente mira a Cristo como único y suficiente Salvador. Y aunque esta frase que proviene del idioma ya extinto, del latín, solus Christus, nosotros como iglesia lo afirmamos. Solus Christus hace énfasis tanto en la muerte como también en la resurrección de Jesucristo, las cuales afirman que no solamente son necesarias, sino que también la muerte y la resurrección son suficientes para salvar a cualquier hombre. Solus Christus afirma que ninguna cantidad de obras humanas pueden ni tan solamente un poquito contribuir en lo más mínimo, ni siquiera un poquito al perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Solus Christus sí es una frase, pero una frase que tiene fundamento bíblico. Y esto es precisamente lo que vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto nos dice que es por su sacrificio, que es por su obra en la cruz, que es por sus méritos que el hombre puede obtener su salvación y su redención. Es por eso que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, en el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros somos aprobados por Dios porque Cristo lo ha hecho posible. No hay otra cosa, no existe nada más y lo único que nosotros podemos hacer, lo único es confiar, poner toda nuestra fe, fijar nuestra mirada en Él y solamente en Él. ¿Por qué creen, amados, que en esta iglesia, cada vez que nos reunimos, cada vez que predicamos, cada vez que enseñamos, cada vez que evangelizamos, hacemos énfasis una y otra vez en el Evangelio? Porque el Evangelio en realidad no se trata acerca de mí. No se trata acerca de ustedes. El Evangelio se trata solamente y únicamente de Jesucristo. Él es la figura principal. Él es el protagonista, si queremos decirlo así. Él es el personaje que lleva y merece toda la atención. De hecho, todo el contenido del Evangelio comienza y termina con la persona y obra de Jesucristo. Es por eso que el gran reformador Martín Lutero decía, debo escuchar el Evangelio. No me dice lo que debo hacer, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. En otras palabras, no es lo que hagas, pero tampoco no es lo que no hagas. Es lo que Cristo Jesús, Señor nuestro, ya hizo por nosotros. No es lo que hagamos lo que le agrada a Dios, es lo que Cristo es lo que Cristo hizo, es lo que Él incluso sigue haciendo. Es por eso que nosotros como iglesia reformada y como iglesia bíblica y que adoptamos la confesión de fe de 1689, dice el capítulo 8, y se lo voy a leer.
Dice, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. En el Evangelio, entonces, vemos que Jesucristo siempre tomará el centro, no nosotros, solamente Él. A Él solamente tenemos que apuntar, a lo que Él hizo hace más de 2000 años. Como dicen los teólogos, el corazón del Evangelio es Christus pro nobis, o sea, quiere decir Cristo por nosotros. En otras palabras diríamos, el corazón del Evangelio es Cristo por nosotros. No es, y recalco una vez más, acerca de alguno de nosotros, no. Es por quién es Cristo, es por qué fue lo que Él hizo. Y es por eso que continúa diciendo esta confesión de fe que nosotros afirmamos y abrazamos con todo nuestro corazón en el capítulo 9. Hablando de Cristo, dice, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Cualquier otra cosa que escuchemos fuera o aún dentro de la iglesia que contradiga estas verdades de que Cristo y únicamente Cristo es el único mediador, como lo dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que sea anatema, que sea maldito, porque nadie se ofreció a sí mismo, porque nadie podía ni puede quitar o borrar o limpiar o purificar la mancha del pecado, sino solamente la sangre vertida del Hijo de Dios. Y es por eso que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6, porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual, dijo el apóstol Pablo, se dio testimonio a su debido tiempo. El justo dando su vida por los injustos. Aún por el hombre más santo que ha existido en la historia de la humanidad. Cristo también murió por él. Ese era el mensaje principal del apóstol Pablo. De hecho, Pablo no sabía predicar otra cosa que no fuera Cristo. Y es lamentable, muy lamentable el día de hoy, porque existen predicadores que saben predicar de tanta cosa. Muchas veces ni siquiera es necesario ir a una escuela secular. Ellos enseñan desde psicología hasta finanzas, enseñan desde marketing hasta cómo vestirse para impresionar al mundo. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con la vida de los apóstoles y cómo ellos únicamente y exclusivamente predicaban acerca de este Dios hombre, de cómo Él había obedecido y de cómo Él había sido crucificado, de cómo Él había muerto y de cómo había resucitado, y después de haber resucitado, de cómo Él ascendió a la presencia del Padre y de cómo Él ahí aboga por todos aquellos por los cuales Él murió, y de cómo un día también Él va a regresar. Cuando nosotros vemos todo esto en las Escrituras y lo comparamos con el evangelio barato que se da en las iglesias al día de hoy, nos paramos con fe y con gran valentía y decimos, así como los reformadores, solus Christus. Solamente en Cristo es que el hombre puede ser redimido. No es por nuestras justicias, no. Dice Tito capítulo 1 versículo 5 que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, al encontrarnos con esta gran verdad,
Y al darnos cuenta, nosotros también nos debemos de unir con aquellos hombres valientes de la iglesia del siglo medieval, que se levantaron en contra de todo un sistema y bien establecido y bien fuerte y bien poderoso, pero que ante los ojos de Dios no era más que una casa que estaba edificada sobre la arena. Y que nosotros también hoy en este día, confiadamente, así como ellos, y por lo que vemos en las escrituras, que enseñemos acerca del poder santificador del Evangelio. Que digamos y anunciemos y proclamemos que solamente y solamente Cristo puede salvar. Porque Él es el Señor. Porque Él es el Rey de Reyes. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 26. Y en su vestidura, la vestidura de Cristo, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Que salgamos así como los reformadores y prediquemos al Rey de Reyes, pero también a nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pero que no solamente prediquemos que Cristo es el Señor y el Rey de Reyes y el sumo sacerdote, sino que también les digamos que Él es el único que puede rescatarnos y que Él es, de hecho, nuestro Redentor. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Que vayamos valientemente y confiadamente predicando que Él es el único mediador entre Dios y el hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué nos dice esto? ¿Y cuál era la pregunta de los judíos? ¿Quién eres tú? ¿Quién dices ser? Bueno, Cristo es verdaderamente la respuesta a todo. A todos nuestros problemas. Y cuando digo problemas me refiero a nuestros pecados, a nuestra condición pecaminosa, a lo bajo que hemos caído por causa de la maldición del pecado. Cristo verdaderamente puede librarnos de él y de su condenación. Es por eso que Dios mismo lo escogió y lo envió por nosotros y para nosotros, porque era necesario que así fuera. Y nada de Él, nada podemos hacer fuera de Él. Ya para terminar, quisiera leerles el párrafo número 4 del capítulo 8 de la Confesión de Fe de 1689, que dice: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio, y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo, fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. La pregunta es, o fue, ¿quién eres? ¿Quién eres, Jesús? Él es aquel que vino y murió, pero resucitó, y que Él se encuentra hoy en día llamándonos a todos al arrepentimiento, a que vengamos y confesemos cada uno de nuestros pecados para que el Señor tenga misericordia y nos salve a todos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu evangelio, y gracias, Señor, porque tú nos das ese amor por Él y que no nos cansamos, Señor, de escucharlo y de predicarlo. Pero te pedimos, Señor, que no nos cansemos también de vivir de acuerdo a este gran mensaje.
y que podamos también de la misma manera, Señor, salir allá afuera y predicar, Señor, a todo aquel que esté cautivo, todo aquel que esté muerto en sus delitos y pecados, Señor, y que lo traigas hacia ti cuando nosotros fielmente prediquemos las buenas nuevas, el Evangelio, el poder del Evangelio. Gracias, Señor. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.